Hola, buenas tardes. Buenas tardes en España, buenos días en Colombia. Muchas gracias por vuestra participación en este ciclo de webinars titulado Problemáticas alimentarias y nutricionales en Colombia y región de Antioquia, un análisis global hacia los objetivos de desarrollo sostenible y cooperación universitaria. Se va a ir celebrando durante los próximos miércoles hasta el día 26 de octubre. Para empezar, quería presentar a los dos moderadores que vais a tener en este webinar. Soy María Fernanda Fernández y a mi izquierda tengo a Elena Moreno. Somos las dos profesoras de la sección departamental de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria de la Facultad de Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid. Y vamos a moderar esta sesión de hoy que está titulada Producción de alimentos en Colombia, un sector con multitud de retos. Este ciclo de webinars, para encuadrarnos y situarnos un poco, se encuadra dentro de un proyecto de cooperación entre la Complutense y la Universidad de Antioquia y ha sido posible gracias a la financiación recibida por la convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación que contribuyan a la consecución de objetivos de desarrollo sostenible de la Universidad Complutense en este año, en el 2022. En esta sesión hoy van a participar dos profesoras de la Universidad de Antioquia. La primera ponente va a ser la profesora Briana Gómez, es especialista y magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y la profesora Marta Alicia Cadavid, que es miembro de la Unidad de Análisis de Políticas Alimentarias y Nutricionales. Ambas profesoras son profesoras de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Comentaros que había una tercera ponente, la profesora Sara Márquez, de la Facultad de Ciencias Agrarias, también de la misma universidad, de la Universidad de Antioquia, pero no va a poder asistir. De todas formas, todo lo que incluiría su presentación, su ponencia, va a quedar perfectamente suplida por las dos ponentes que tenemos, tanto Briana como Marta Alicia de la Universidad de Antioquia. Para los que no conozcáis la Universidad de Antioquia, se encuentra ubicada en Medellín y es una de las mejores universidades públicas de Colombia y de Latinoamérica. Bueno, antes de comenzar el webinar vamos a contaros un poco el funcionamiento general de estas sesiones. Deciros que todas las sesiones van a ser grabadas. Durante la sesión, todos los espectadores vais a tener los micros desactivados y las preguntas que queréis formular las podéis hacer mediante el apartado de preguntas. ¿De acuerdo? El apartado de chat se va a utilizar para dudas de conexión, para saludos y para ejecución de ejercicios que vamos a ir haciendo a lo largo de la sesión. Además, al final de la sesión vamos a comentar estas preguntas en orden de llegada y además tenéis la posibilidad de preguntar de viva voz a las ponentes utilizando la opción de levantar la mano. Solicitáis levantar la mano y desde la Fundación General de la UCM se os habilitará el micro para que podáis preguntarle de viva voz. Siempre de uno en uno para que no se acoplen micrófonos. ¿De acuerdo? Además, antes de empezar las sesiones con las profesoras vamos a lanzar una serie de preguntas. Como veis, empezamos ya con la primera, que nos van a situar y nos van a encuadrar el tema. Es mediante la plataforma de Google Lab, no sé si la conocéis, es una plataforma que permite interactuar entre los ponentes y los participantes. Tenéis que escanear el código QR que aparece en la pantalla o bien mediante el enlace web que aparece en el chat del webinar, ¿de acuerdo? Pues nada, antes de que empiece la profesora Briana, os animo a participar y veremos a continuación los resultados. Muchas gracias. Bueno, la pregunta, como veis, es escribe alimentos que se produzcan en Colombia. Es para saber, mediante una lluvia de ideas que van a ir apareciendo, bueno, pues los productos que os suenen que se produzcan en Colombia, ¿de acuerdo? Y en base a esto, la profesora Briana pues empezará su presentación. Ya vemos que empiezan a aparecer cacao, harina de maíz, café. En grande siempre va a aparecer el que más veces estáis votando, ¿de acuerdo? El que más veces estáis poniendo. Cacao.
plátano. Y nada, Briana, pues no sé si ya han votado todos, hay como 29 ya, y yo creo que ya, Briana, puedes, cuando quieras, puedes empezar con la presentación. Muchas gracias y espero que disfruten. Buenas tardes para todos. Bueno, aquí estoy viendo los resultados. Digamos que varios productos, dentro de esos el más llamativo es el café, pues si vemos que es repetidamente votado, de ese hablaremos un poco el día de hoy. También cacao, me sorprende arepas. En España venden arepas de Colombia, pero me sorprende que aparezca ahí arepas porque es como un producto muy, muy nacional, muy autóctono. Harina de maíz, ya nos daremos cuenta que el maíz, si bien nosotros producimos maíz, también hay parte en Colombia que es traído de otros lugares. Aparece el banano, pues banano, plátano, que todo eso hace parte del género Musáceas, que somos unos grandes productores, tubérculos, por ejemplo, como la yuca, y como la papa, patata, pues papa, batata, nosotros producimos batata, que es una papa dulce, me imagino cacao, chocolate. Bueno, el día de hoy hablaremos de alguno de estos productos que se producen en alta cantidad en Colombia. Entonces voy a empezar mi presentación. Por aquí voy a compartir pantalla. Como comentaba la propia María Fernanda, entonces yo empezaré hablando un poco de la producción y el procesamiento de alimentos en Colombia, pero me voy a centrar en algunos ejemplos que es más de producción agrícola, como son los cítricos, el plátano y el café, que son parte de los productos que ustedes recogieron en el Hook Lab. Básicamente me centro en estos productos porque son los productos que son más reconocidos a nivel internacional, a pesar de que haya otros, pero esos otros pues aún, digamos, están en un desarrollo y en un impulso, entonces me voy a centrar en estos tres ejemplos. Voy a hablar un poco de la producción y también de tocando algo de la transformación tecnológica que aquí se hace o qué clase de subproductos se derivan de ellos. Para iniciar de manera general, entonces en Colombia, como vemos en esta gráfica, que es parte de un instituto muy importante en Colombia, que es el DANE, que nos muestra pues unas estadísticas importantes. La mayoría parte de la producción agrícola en Colombia se centra en productos agroindustriales, es decir, que no solamente sirven para el consumo humano, sino que también tienen otros fines a nivel de otro tipo de industrias y que gran parte de la producción de estos productos se queda enormemente en otro tipo de industrias y no se utilizan casi a nivel alimentario. Dentro de estos tenemos el café, a pesar de que el café es reconocido porque tanto nosotros tenemos un autoconsumo como también hay una gran exportación, del café casi que el 95% queda para la utilización en otro tipo de industrias como fertilizantes, abonos, comida animal, entre otros. Tenemos la palma de aceite, que es un cultivo muy importante a nivel de Colombia y que, por ejemplo, aquí nosotros pues extraemos el aceite de palma, que se utiliza mucho a nivel culinario, tanto en casero como en restaurantes, pero que también se hace una exportación de este aceite de palma porque sale muy económico, pues como tal su producción, la comercialización, y en otros países pues se utiliza también para la fabricación de ciertos alimentos. Tenemos caña de azúcar y caña para panela, ambos, pues aquí por ejemplo la panela es un producto que se utiliza mucho en sustitución del azúcar, se utiliza para endulzar. Normalmente se toma agua de panela, que es una dilución de la comercialización de la panela, y se utiliza para endulzar el chocolate, el café y diferentes bebidas. Tenemos el cacao y otros al por menor, como por ejemplo el algodón, el pique, el caucho y la soya. Estos que ven acá
como les decía, son como tal producción que no solamente se utiliza para el consumo humano, sino también para otro tipo de industrias. Ya basado más en el tema del consumo humano, o sea, qué es lo que producimos acá que se utiliza específicamente para consumo humano, tenemos casi que un 10% de nuestra producción es en frutales, diferentes tipos de frutas que van desde frutas dulces hasta frutas cítricas, muchas variedades de frutas tenemos en Colombia, que dependiendo de la región se pueden producir en más alta cantidad, por ejemplo en la zona costera porque es más cálido, pero puede que en la zona centro que hay más altura, entonces hay temperaturas más frías, se producen otro tipo de frutas, entonces van a variar dependiendo de, digamos, de la región de Colombia. Tenemos un 10% de producción de tubérculos y plátanos. Aquí sobre todo se marca ciertos tubérculos como la papa y la yuca, que la mencionaban ahorita en el Food Club, y el plátano definitivamente es un producto de alta producción y que sirve pues mucho para la exportación. Tenemos una producción de cereales que es un 7% que es escasa, porque nuestros productos, o sea, nuestro consumo alimentario realmente es muy alto en cereales. El primer alimento consumido por la población colombiana es un cereal, que es el arroz. Por lo tanto, esta producción es una producción insuficiente para nuestro país. Y son los cereales uno de esos productos o pues un grupo de alimentos que normalmente traemos de otros países. Por ejemplo, casi que todo el trigo que manejamos acá, tanto pues para la producción casera como para la producción industrial, es decir, para la producción de pastas, para la producción de panes, de galletas, son traídos de otros países. Tenemos producción de maíz, pero no alcanza para el autoabastecimiento, entonces se trae maíz de otros países. La avena se trae en su mayoría de otros países, el centeno, la cebada, todos estos cereales, entonces en su mayoría nosotros no somos pues unos grandes productores y por lo tanto se tienen que traer de otras partes. Y tenemos pues una producción de hortalizas, verduras y legumbres, pues que pues en general depende también del clima, pues puede haber diferente producción. Algo importante que mencionar y es que el 70% de los alimentos que se producen en Colombia son en su mayoría de agricultura campesina. Estamos hablando de pequeñas parcelas, de pequeños lotes. Entonces, definitivamente son nuestros campesinos y las pequeñas producciones las que mantienen abastecido el mercado. Definitivamente lo que se enfoca en los monocultivos, porque gran parte de esto que les estoy hablando son monocultivos. Por ejemplo, el café es considerado un monocultivo en Colombia, la palma es considerado como un monocultivo en Colombia, la caña, en parte la soya, son monocultivos en Colombia. Definitivamente no logran suplir realmente la seguridad alimentaria. Entonces, por eso es que la seguridad alimentaria se dirige más a lo que producen nuestros campesinos y a pequeños, digamos, sectores. Y también tenemos que es un sector que en Colombia es un gran empleador y que pues muchas familias dependen de pues como tal, de este tipo de producción. De esto que acabé de mencionar, entonces resalto acá algunos principales productos que son exportados. Tenemos los plátanos como el primer producto de mayor exportación en Colombia. Ahora está surgiendo el aguacate, pues hace algunos años viene potencializándose el aguacate, la producción de aguacate para exportación. Previamente había tenido muchas dificultades el aguacate de Colombia en la exportación porque era producido con una gran cantidad de agroquímicos y eso pues hacía de que tuviera barreras para entrar a otros países, pero ahora pues la forma de cultivo pues ha bajado la cantidad de agroquímicos y se está potencializando mucho su comercialización.
Tenemos otros productos que de pronto algunos de ustedes los reconozcan, por ejemplo, como las uchuvas, las gulupas, el limón Tahití o lima Tahití, los mangos, el ñame, que es un tubérculo, y el bocadillo, que es un procesado de un fruto que es la guayaba. Estas, por ejemplo, como la uchuva, la gulupa, son considerados frutos exóticos. Pues aquí normalmente uno los compra en cualquier lugar, los consigue en cualquier lugar. Pues no tanto la gulupa, pero por ejemplo las uchuvas es un fruto común. Sin embargo, para las personas que son externas, pues es un fruto más exótico, ambos cítricos. Aquí sobre todo se potencializan mucho los cítricos a nivel de exportación. Voy a adentrarme entonces en algunos de los productos que les mencioné, entonces voy a hablar algo particular de frutas y cítricos. Básicamente los cítricos se vienen potencializando desde el año 2002 en Colombia, con una posibilidad muy grande de exportación de ellos. Tenemos que los países en los cuales se comercializan más son países, por ejemplo, como Holanda, Canadá, Francia, pues tenemos otros Estados Unidos, es un gran receptor de nuestros productos pues frutales y cítricos. Vemos aquí algunos de los que les acabo de mencionar en la diapositiva previa, y aquí tenemos el ejemplo de la uchuva, que pues es parte de esos frutos que se comercializan en otros países, la gulupa, que es de un género pues parecido a otro fruto que se llama maracuyá, mangos y mangostino, que sobre todo el mangostino también es considerado como un fruto exótico, la piña, granadilla, que también es considerado como un fruto exótico, al igual que la pitaya y el tamarillo, pues o tomate de árbol. Estos son, digamos, los productos que más se han, pues dentro de frutales y de cítricos, los que más se le ha hecho énfasis en Colombia para producir y enviar a otros países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se potencializa la producción de estos productos, casi que se empiezan a convertir lo que eran pequeñas parcelas en grandes parcelas de producción, y definitivamente gran parte de lo que se produce pues termina yéndose para exportación. Y acá en Colombia, pues si bien se quedan algunos frutos que no son los de mejor calidad, porque normalmente lo que se exporta es de mejor calidad, en Colombia se queda lo que es de peor calidad, a veces empiezan a encarecerse internamente, porque claro, como se está produciendo para vender a otras partes, entonces acomodan el costo a que se asemeje también a ese producto que están exportando, a pesar de que el que queda acá no tiene la misma calidad. Finalmente, esos productos de fruta, ¿en qué se transforman en la cadena agroalimentaria en Colombia? Entonces, aquí la producción, pues, o la transformación que se le hace a los frutales y a los, y a los cítricos, va desde, por ejemplo, diseño de compotas, conservas, deshidratación de frutas. También se comercializa pulpas de fruta a nivel, pues, por ejemplo, para las casas, pero también a nivel industrial, concentrados que se utilizan mucho en restauración, pues en restaurantes, frutas simplemente congeladas para utilizarse para bebidas, para jugos, también el diseño de mermeladas, de salsas, helados, por ejemplo, de diferentes frutos. Esto tiene diferentes grados de procesamiento, es decir, por ejemplo, una compota lo puede hacer un pequeño productor, alguien que simplemente produzca en un pequeño lote y tenga excedentes de producción o se vayan a perder, pues puede hacer la transformación del producto, pero también hay industrias medianas y grandes que hacen todo este tema de la transformación en Colombia. ¿Qué es lo que pasa? Que el pequeño productor, pues que hace su transformación, por ejemplo, hace una conserva, puede venderlo más a nivel de una entrega directa,
más que, por ejemplo, las medianas empresas o grandes empresas, porque eso sí los comercializarían más en supermercados e hipermercados. Aquí tenemos un ejemplo de transformación de uno de los productos que les mencionaba de que tienen exportación en Colombia, que es el bocadillo. Entonces, el bocadillo es un producto muy autóctono en Colombia, bocadillo de guayaba. Pues el fruto de origen es la guayaba, que es esta que ven acá. Pasa que en estos productos que son transformados no específicamente tienen que cumplir con una calidad alta. Si ustedes ven en esta foto, vemos que aquí hay frutos senescentes, pues es decir, con un grado alto de maduración. Y en parte esta transformación disminuye esas pérdidas y desperdicios que se pueden dar por el exceso de producción de ciertos frutos o el estado de maduración de ciertos frutos, frutos que no se pueden comercializar porque tengan ciertos defectos y demás, pues terminan siendo este tipo de subproductos. Entonces acá vemos cómo se les hace pues como una selección, una limpieza, un lavado, hace un despulpado, se les quita sobre todo esa parte externa, la cáscara, se hace una homogenización con azúcar y se empieza un proceso de cocción todo el tiempo en rotación, se está verificando que realmente tenga una consistencia idónea por evaporación del agua, porque esto finalmente va a terminar en un dulce. Entonces se va verificando que tenga una gran consistencia. Posteriormente ya se moldea, se corta y se empaca en una hoja de bijao, que es, pues como ven acá en el empaque, es pues una hoja de una planta, pues obviamente pasada por una tostión, una limpieza y demás, y ya se hace el etiquetado y la venta. Normalmente este bocadillo de guayaba se consume con lácteos, se consume con leche o se consume con algo que comemos acá que se llama mazamorra, que es a partir de la cocción del maíz. Entonces, bueno, es un dulce muy popular, tanto aquí a nivel de Colombia como también se comercializa en otros países. Con el ejemplo del plátano y el banano, entonces tenemos que los plátanos y bananos, pues hace mucho tiempo Colombia es líder mundial en la comercialización del género Musácea, que es donde están los plátanos y todos los bananos. Nosotros tenemos acá grandes producciones de plátano, sobre todo pues a nivel como central de Colombia. Sin embargo, se sabe que en nuestro país casi que en la mayoría de partes se va a encontrar alguna platanera, pues es decir, intencionalmente están los monocultivos más en la región central y también algo en las costas, pero se puede producir en cualquier parte. El crecimiento de la exportación del banano ha sido progresiva, es decir, desde hace muchos años se ha encarado a producir más plátano y esto va en aumento. Y además cumpliendo pues con unos indicadores también internacionales de la producción del plátano. Pero pasa algo y es que por ser monocultivos, el tema de las plagas es algo que ha afectado mucho pues a las zonas plataneras, porque entra una plaga y definitivamente suele acabar con gran cantidad de cultivos. En esta imagen vemos el consumo per cápita pues de kilos al año de banano, y siendo Colombia un gran productor de plátanos y banano, no es un gran consumidor de plátanos y banano. Tenemos, por ejemplo, Estados Unidos, incluso acá pues también se compara con Europa, como con cifras muchísimo más altas de el consumo de plátano y banano, pues comparado con nuestro país, que es un gran productor. Incluso en las mismas regiones donde se produce el plátano y el banano, es a veces triste porque uno va y compra, por ejemplo, ay, me das un banano, no hay, no, pues no tienen. ¿Por qué? Porque en su mayoría lo venden es pues para venta externa o pues exportación.
De la transformación que ocurre con pues, con este género Musácea, pues pasa que en Colombia no está muy tecnificado este sector. Tenemos acá, por ejemplo, que chips de plátano, los chips de plátano, tanto de plátano verde, que es el plátano aún sin madurar, como el plátano maduro, que es un plátano pues, más dulce, se comercializa mucho en snack. También hay mermeladas, sobre todo de plátano maduro, jarabes que se utilizan pues para endulzar, que son a partir de plátano, dulces y golosinas, eso sí se ha explorado bastante. Entonces, por ejemplo, un banano deshidratado con cubierta de chocolate, dulces pues o dulcecitos de banano, eso pues es bastante producido. Tenemos las harinas de plátano que incluso se utilizan en centros de recuperación nutricional porque tienen una buena cantidad de oligosacáridos que se ha visto que en niños desnutridos puede disminuir la duración de las diarreas. Entonces, incluso se utiliza desde centros de recuperación hasta pues, a nivel casero, a nivel de algunos restaurantes de preparación. A nivel culinario, el plátano está en nuestra cultura. Tenemos el patacón. Aquí vemos pues como una empresa casera de elaboración de patacón. Aquí parece el patacón muy perfecto, pero el patacón no es tan perfecto. El patacón básicamente es una preparación donde se coge ya sea el plátano verde o el plátano maduro, se trocea, se frita el trozo de plátano, luego se aplasta, queda más o menos de esta forma y luego se vuelve y se frita. Es una fritura, pero queda delicioso y es un producto pues que normalmente las personas que vienen de otras partes pues les gusta bastante. Tenemos también una preparación que se llama borrajado, que es plátano maduro, y a ese plátano maduro se le adiciona el bocadillo, que ahorita les mostré el procesamiento, bocadillo de guayaba, y se le echa queso. Y eso se consume, pues simplemente se puede hacer una pequeña horneado, algunas personas incluso le hacen un rebozado y lo fritan, o hay personas que simplemente le parten el bocadillo y el queso y se lo comen así. También hay elaboración, por ejemplo, de sopas, de puré. Entonces, el plátano, digamos que sí está muy inmerso en nuestra cultura alimentaria, en nuestras preparaciones, pero no es un producto que se haya explorado mucho a nivel tecnológico y que, por ejemplo, tengamos una gama alta de productos de ellos. Bueno, tenemos también el ejemplo del café. Entonces, con el café, nuestro país también es un gran productor de café de la variedad arábiga, que en realidad es una variedad que con tonalidades de sabor muy pues ácido, pero también dulce, muy aromático, o sea, no es digamos con sabores fuertes, sino es más bien un café que se le considera como un café suave. Básicamente tenemos también monocultivos de producción de la planta de café y posteriormente cuando ya la cereza del café está madura, que tiene una coloración rojiza, se recolecta manualmente. Y esta cereza tiene que pasar por dos procesamientos. Un procesamiento, digamos, que se puede hacer en finca y otro procesamiento un poquito más industrial. En finca básicamente se puede hacer un procesamiento inicial húmedo o seco. La mayoría o lo que se utiliza más en Colombia es el procesamiento en húmedo, que simplemente se dejan en remojo la cereza del café y estando húmeda se le retira la parte externa, o sea, la cáscara, la pulpa, se le hace como tal un despulpado, pues y eso se le llama retirar la pulpa del café y se deja pues a un secado al sol o también unos secados, por ejemplo, en habitación. Pues en una habitación que obviamente tenga unos paneles calientes.
o se puede hacer un procesamiento en seco que no es el más habitual, que es simplemente dejar la cereza del café al sol, pues o en una fuente de calor, y posteriormente se le retira ya esa parte pulposa. Entonces, lo habitual es que se haga en húmedo para una mejor separación de, pues como tal, de toda la parte pulposa. Esa parte pulposa queda como desperdicio y eso termina utilizándose en otro tipo de industrias a nivel de Colombia. Bueno, después de que tenemos ya esa cereza despulpada, pasa por una preselección, por una clasificación, por un pulido, y también se le hace ya un envasado, que eso sería el grano verde de café. Y ese grano verde es el que finalmente se comercializa tanto para exportación o también a nivel nacional para elaborar los diferentes cafés, porque entonces ya los diferentes cafés pasan por distintos grados, por ejemplo, de tostión. Hay algunos que quedan con una tostión más alta, otros con una tostión media, otros con una tostión baja, pues dependiendo de lo que se pretenda. Entonces, definitivamente, lo que se comercializa más es el grano verde. En esta producción del café se trata, cuando está en pequeñas parcelas, de, por ejemplo, producirse junto a una planta aromática para que el café capte parte de la planta aromática, o se trata de producir junto a frutales para que capte esos tonos frutales, y eso le da características de sabor diferenciadas. Y es por eso que cuando se producen pequeñas parcelas empieza a tener otro tipo de características, más características de origen. Y también pues los agroquímicos que se utilizan a nivel de la producción más casera son mucho menores que los que se utilizan pues digamos en monocultivos. El café en estos momentos está teniendo grandes, pues en Colombia, grandes obstáculos por el tema de los fertilizantes. En estos momentos los fertilizantes en Colombia están muy costosos, pues por la guerra que tenemos en Rusia y Ucrania. Y entonces lo que costaba antes cierta cantidad de plata, hoy cuesta el doble en los fertilizantes. Y por lo tanto el costo del café ha aumentado muchísimo. Y no solamente el costo del café, estos alimentos que les estoy hablando a nivel agrícola, frutales, verduras y demás, han aumentado mucho su costo por el tema de la dependencia externa que tenemos en agroquímicos, agroquímicos, fertilizantes. Básicamente en la cadena del café para Colombia depende mucho de la dinámica mundial. Entonces los productores de café siempre están como, a veces algunos años tienen grandes pérdidas, otros años pues digamos se refuerza el costo. Entonces ahora tenemos un buen costo a nivel externo, pero como los insumos están costosos, entonces realmente no hay grandes ganancias, por ejemplo, en producir café. En Colombia tenemos muchas familias que son caficultores y que dependen de la producción de café, pues obviamente para su supervivencia. Y pasa de que el café también tiene como varios niveles en la cadena agroalimentaria, porque hay unas cooperativas de caficultores que asocian a algunos productores y que ahí también hay algo de comercialización, pero esta cadena o estos eslabones del café van más allá, porque pues lo que se comercializa es el café verde, pero de ahí sigue otro proceso, entonces ya es a nivel más industrial e institucional. En Colombia, pues a lo largo de los años ha habido un aumento de la producción de café, pero sobre todo de este café que, pues digamos, un café de origen. ¿Y en qué termina, pues digamos, ese procesamiento de café? Básicamente, la transformación termina en bebidas de todo tipo, y con varias partes del grano, porque eso que ahorita les decía que es un residuo, que es la parte pulposa, puede utilizarse, por ejemplo, para hacer té de cáscara de café. Ahora se está utilizando mucho el té de cáscara de café, que es considerado un desperdicio. El tinto es una bebida que vas a encontrar en cualquier, pues el tinto, que es el café, café como tal, la bebida de café,
La vas a encontrar en cualquier parte de Colombia, pues en todas las casas, pues en la mayoría de las casas hacen cafecito y siempre te están ofreciendo cafecito. También se hace con el café de bebidas energéticas, dulces de café que van de galletería, pastelería, pues entre otros. Alimentación animal, se utiliza también parte de lo que queda como residuo en alimentación animal o en abono. También se está elaborando ahora miel de café, que es derivado también de un desperdicio del café, que es el mucílago, y se está elaborando harina con la cascarilla de café. Entonces ya se sabe que esa parte que es considerada como desperdicio realmente se está utilizando y que no solamente es la producción pues para hacer el tinto pues a nivel digamos nacional, sino que para otro tipo de subproductos. Traigo aquí un ejemplo de pues a nivel tecnológico del café liofilizado. Básicamente tener café liofilizado es pues algo que solamente lo pueden hacer grandes empresas, pues o en Colombia es solamente para sí, grandes industrias. Básicamente se recibe pues el café verde, se le hace una tostión dependiendo del grado a la cual quieran llevar ese café, pues si lo quieren muy amargo lo llevan a una tostión alta, si lo quieren más suave lo hacen una tostión media, le hacen una concentración, es decir, un café supremamente concentrado, luego le hacen una granulación y cuando está granulado se congela para pasar al equipo de liofilización que básicamente lo que hace es hacer un proceso de sublimación y es retirar el agua libre del alimento directamente, está congelado, o sea, están congelados los granos y sale directamente esa agua libre del alimento como gas. Nunca pasa por líquido, o sea, porque sería pasar de sólido, líquido, gaseoso. Entonces pasa directamente a gas. Y eso hace que se concentren mucho las tonalidades aromáticas del café e incluso pues parte del contenido nutricional también se puede conservar, pero sobre todo las tonalidades aromáticas. Entonces el café liofilizado se reconoce porque tiene tonalidades de sabor mucho más altas que el café simplemente granulado, pues y ya se comercializa. Ustedes, aquí lanzo una pregunta, con estos tres ejemplos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué posibles problemáticas creen que traen este tipo de cultivos en Colombia? No sé si hay posibilidad de abrir micrófono o simplemente escriben por el chat. Entonces, Sí, hay una persona que te habla, Juan Carlos sí, sí. López Robles, le doy, puede hablar Vale. ahora. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, profesora Briana, quería preguntar, bueno, quiero plantear, ¿el tipo de problemas puede ser que se sobreexploten determinadas áreas agrícolas solo con un tipo de cultivos y eso genere un detrimento de esas áreas de agricultura? No sé, por ejemplo, en la selva, que se esté cortando selva para plantar plátano, piña, y que eso pueda estar generando ese tipo de problemas. Sí, realmente esa respuesta se enfoca directamente a esas problemáticas, porque entonces les pongo acá un ejemplo. Estamos hablando de que lo anterior son monocultivos. Para producir un banano, un solo banano, se necesita en Colombia, o sea, se gasta en Colombia 160 litros de agua. Y para producir un aguacate, que también se está convirtiendo en un monocultivo en Colombia, se aumenta, o sea, lo que era 160 litros de agua para producir un banano, para producir un aguacate son 227 litros. A pesar de que nosotros somos un país hídrico, pues es decir, que tenemos grandes posibilidades hídricas, pues esto es un gasto muy alto en la producción, por ejemplo, de un solo alimento. Y también el tema de la deforestación.
En Colombia por día se deforesta 435 hectáreas, es decir, más o menos lo que equivale a 400 canchas de fútbol de la selva amazónica, pues también hay unas selvas a nivel de la región central, pues o andina, que se están deforestando diariamente. Esto no es solamente para producir alimentos, porque la deforestación en Colombia tiene muchas causas, también por el tema pues de grupos al margen de la ley, pero definitivamente los monocultivos tienen pues ahí un gran impacto. Otras problemáticas en referencia a esta producción agrícola que tenemos es que tenemos un uso intensivo de fertilizantes, de plásticos, por ejemplo los bananos, para protegerlos de las plagas se meten en unas bolsas azules, eso es es una bolsa de plástico que finalmente termina siendo un contaminante en la cadena alimentaria. El uso de agroquímicos, la dependencia de agroquímicos que les mencionaba que está supremamente alto por la guerra que tenemos pues en Rusia y Ucrania. Obviamente esto hace que se pierda biodiversidad, que se pierda la salud de los suelos, que haya erosión de los suelos, que haya, por ejemplo, acidificación de los suelos y acidificación de las aguas y que por lo tanto se disminuya algunas especies, impermeabilización de los suelos, o sea, deteriorando enormemente donde se va a producir alimentos. Para la producción de, sobre todo de plátanos y de aguacates, se hace una red de drenaje que normalmente cuando ya el suelo es infértil, pues se cambia a otro sitio, se planta en otro sitio, pero queda esa red ahí establecida contaminando, y bueno, el uso de materiales poco amigables. Y otras falencias que enfrenta pues las cadenas, por ejemplo en Colombia, es que no hay escalas comerciales significativas, porque esto depende mucho de, pues de si es un pequeño productor no puede llegar a grandes, digamos, sitios de comercialización, una alta dispersión de la producción, también hay baja asociatividad con los productores, entonces no pueden llegar, por ejemplo, a ciertos mercados. Hay falencias, por ejemplo, en la prevención de plagas, y falta un poco más de tecnología en la parte agrícola, porque se sabe que en la parte de producción es donde más hay pérdidas de alimentos en Colombia. Entonces ahí hay unos vacíos importantes. Bueno, muchas gracias por escuchar, y con esto doy paso a la profe Marta Alicia. Muchísimas gracias, Briana. Antes de que empiece Marta Alicia, vamos a lanzar las otras preguntas UCLAP para introducir el tema de la profesora. Muchas gracias, Briana, por la exposición. La verdad es que es un tema muy importante, yo creo que muy unido al tema de la soberanía alimentaria, y ahora la profesora Marta Alicia, bueno, pues va a continuar con la exposición. Tenéis la pregunta para participar. Una de ellas es escribir entre 1 y 3 palabras claves que relacionen la alimentación y la ecología. Como os he dicho, tenéis el código QR y en el chat tenéis el enlace para que podáis entrar, ¿de acuerdo? Pues nada, os animo a participar. Mientras que participáis en el Google Lab, en la pregunta, deciros que somos conscientes de que hay una serie de preguntas ya en el apartado de preguntas y respuestas, que supongo que después de la exposición de la profesora Marta Alicia, pues se irán contestando tanto las que hagáis para la profesora Briana como para la profe Marta Alicia, ¿de acuerdo? Pero lo haremos al final de la exposición. Bueno, pues ahí tenemos ya las palabras claves que relacionarían alimentación y ecología, ¿vale? Marta, si quieres hacer algún comentario de los resultados que van apareciendo. Claro que sí, primero les saludo, un gusto conectarnos con ustedes desde aquí, desde Colombia.
Después de esta exposición de la profesora Briana, pues vamos a concentrarnos sobre todo en la pequeña agricultura que alimenta el país. Veo, de hecho, que esa es la gran palabra clave cuando nos piden unir dos elementos, la alimentación y la ecología. Y cómo la agricultura entonces tiene ese gran reto de llevarnos a prácticas mucho más, la otra gran palabra es sostenible, y Briana nos venía mostrando justamente cómo los modelos de producción que hemos implementado en nuestro país, especialmente por adopción de algunos paquetes tecnológicos, nos han llevado justamente a lo contrario. Entonces vamos a dedicarnos justamente en estos minutos a hablar un poco sobre cómo se da la producción a pequeña escala en Colombia, y por allí, aunque muy pequeñito, apareció justamente los cambios que se están haciendo hacia la agroecología. Y para esto justamente también nos vamos a centrar en unas perspectivas ecológicas que trabajamos en alimentación, que algunas personas participantes han nombrado como ecoalimentación. Una forma muy interesante de nombrarlo, no lo había escuchado, valdría la pena que lo sigamos explorando. Y Muy la bien. segunda pregunta, la tenéis ya en pantalla, está compartida. Gracias, Marta. Indica cuál ha sido el último alimento que has comido hoy y si sabes su origen. Si lo conoces, lo ponéis en la columna que pone 1, conozco el origen. Si no conocéis el origen, en la columna 2, que corresponde a no conocemos el origen. Pues nada, igual, escaneamos el código QR o participamos a través del enlace web que se ha dejado en el chat. Pues ya podemos ir comentando los resultados si quieres, Marta, como ves. Yo creo que andan a la par. Bueno, alegra de hecho que esté un poco más ese color fucsia porque indica que conocemos el origen y eso implica un reconocimiento del sistema alimentario que hace posible la alimentación en nuestra mesa, que también es un tema que vamos a abordar, porque la agricultura hace parte de todo un sistema y un entramado de relaciones sociales, económicas y políticas que hacen que ese café, ese chocolate, ese plátano, el arroz, la pasta, las empanadas estén en la mesa de cada uno de ustedes hoy. ¿Y qué pasará entonces con esos alimentos de los que poco conocemos? Vamos entonces a compartir una presentación para seguir esta conversación de la tarde para ustedes, de la mañana para nosotros. Entonces, este es un esquema que de hecho la profesora Briana nos esbozó con sus ejemplos, como un alimento para que esté disponible para consumirse es producto de unos motores de ese sistema que tiene que ver con asuntos demográficos y de desarrollo, de cómo pensamos debe ser el desarrollo, de cómo lo hemos planeado, de las prácticas de consumo consumistas que tengamos, también de la tecnología, los mercados, hablaba la profesora al final, pero mucho también del clima y del medio ambiente, un sistema altamente dependiente de los asuntos ambientales, pero que también los afecta, como ven allí en las salidas, y de la política y la geopolítica, que hace posible que un alimento se pueda producir, que es de lo que estamos hablando esta mañana, pero mostramos los detalles también, de la profesora Briana específicamente, muestra los detalles que implica entonces procesar
un alimento y que, por ejemplo, el café que hoy muchos de ustedes tenían en sus mesas, pues pasaron por largos subsistemas de procesamiento, de almacenamiento, de venta, para poder consumirlo, pero además que esto requiere también pensar para cerrar estos ciclos de unos sistemas adecuados de disposición, tanto de los subproductos, digamos, que se generan en la fase de producción de alimentos, como nos lo estaban contando. Entonces estamos pensando, un país que es altamente productor de alimentos, cómo usar algunos, algunos productos que se generan con esos procesamientos, pero también como consumidores. Entonces, ¿qué hacemos con esos residuos orgánicos que pues no comemos, o con los empaques que se generan? Entonces, esto solo para ejemplificar cómo el resultado de tener seguridad alimentaria, tener alimentos en las mesas, pues implica un complejo relacionamiento en sistemas alimentarios, humanos y ambientales. Y recordar también que a ese sistema le dimos, finalizando el siglo pasado, y esto ha sido pues un propósito de la humanidad para estar y existir, y es que estos sistemas deben garantizar a todos el acceso a una alimentación disponible próximamente. Entonces aquí hay muchas discusiones seguramente sobre la proximidad y cómo podemos conectarnos diferentes continentes, por ejemplo, pero siendo próximos. ¿Cómo logramos esto? Que sean económicamente accesibles, y ya la profesora Briana esbozaba las grandes dificultades que los sistemas alimentarios contemporáneos tienen, que han encarecido el precio de los alimentos en todo el mundo. Colombia específicamente está viviendo unas cifras de inflación jaladas por los alimentos muy altas, que han llegado al 10%, que eran unas cifras que no teníamos desde finales del siglo pasado. Pero ¿cómo logramos entonces que estos sistemas logren que la alimentación sea accesible para todos, que culturalmente sea aceptada también, sanitaria y nutricionalmente satisfactoria? Parece que hacerlo en estos sistemas agroindustriales puede ser uno de los grandes errores que hemos cometido. Errores porque son sistemas intensivos que requieren un uso de recursos naturales muy alto, pero también muy dependientes de industrias como las energéticas, en petróleo, por ejemplo. Son muy especializados, entonces hemos venido dejando de valorar el alimento en su condición natural para llevarlo a ser alimento funcional, entonces a empacarlo. Son sistemas muy concentrados, como mostró la profesora Briana. Allí hay unos actores, muy pocos los que pueden hacer finalmente esos procesos grandes agroindustriales. Hemos intentado globalizarlos para que entonces, y Colombia es un buen ejemplo de ese tipo de globalización donde se privilegia algunos alimentos para exportar, pero eso ha hecho lamentablemente un declive en la protección. No significa que eso no se dé, porque en Colombia, como decía la profesora Briana, tenemos pequeños productores que tienen abastecido el mercado local, pero los apoyos gubernamentales, por ejemplo, van con mayor fuerza a quienes deciden estar produciendo alimentos o productos para un mercado globalizado. Entonces, esos problemas de los que ya veníamos hablando, sobre los que consultaba al final la anterior exposición, pues nos hace pensar, esto es algo que está pensando todo el mundo, y en el contexto colombiano hemos considerado que este tránsito a sistemas alimentarios sustentables es muy importante, y los definimos así: un sistema que sea capaz de favorecer interrelaciones próximas, solidarias, transparentes, democráticas y equitativas, posibilitando que los alimentos que se producen respetando el medio ambiente, que era de esas palabras que aparecían allí cuando juntábamos alimentación y ecología, pero también la diversidad biológica y cultural, sean distribuidos mediante comercio justo para favorecer unas prácticas de consumo ético, solidario, sustentable y saludable. ¿Cómo hacemos para que todas las cepas de arroz estén disponibles para todos? Las de maíz, las de frijol. ¿Cómo hacemos para que eso sea posible y que sean intercambiados en unos sistemas más justos?
Entonces les proponemos el pensamiento ecológico de la ciencia de la nutrición como un marco de referencia que nos puede ayudar a transitar en ese camino, para pensar que todas las acciones que hagamos para la nutrición humana debe contemplar aspectos ambientales, sociales, y que hay unos marcos de referencia. Ahorita, por eso veía con sorpresa algo que denominaron ecoalimentación, muy interesante porque este pensamiento ecológico ha tenido como varios énfasis de ese pensamiento. Entonces, han habido unos que tienen un énfasis un poco más ambientalista, otros más social, para entender que los resultados en alimentación pues finalmente dependen de unas fuerzas sociales, de unos determinantes sociales que hacen que podamos acceder o no a ciertos alimentos, y hay unos marcos de referencia un poco más integrales que nos llevan por campos más integrados de lo socioambiental. A mí me gusta mucho esta frase del profesor Wozniak, que nos llamaba la atención de cómo la ciencia de la nutrición ha sido buena en formas específicas, porque sin duda hemos avanzado en disminuir en algunos momentos y periodos de la historia, en disminuir el número de personas que padecen hambre. Después de la pandemia esto no es tan cierto, pero también hemos aumentado la producción de alimentos y con eso la disponibilidad aparente. Pero, digamos, nos dice el profesor que ha ignorado esta ciencia o pasado por alto el bienestar planetario y, por tanto, los factores determinantes básicos de la salud humana y el bienestar, porque entonces esto nos indica cómo la salud humana realmente está muy relacionada con la posibilidad de tener un ambiente sano. Significa que hoy, esto es una invitación, debemos hacer que nuestra ciencia apoye ecosistemas sostenibles y ambientes saludables. Eso implica entonces preguntarnos por el sistema alimentario que provee nuestra alimentación. Entonces, hay unas primeras nociones, voy a pasar rápidamente por esto para decir que la econutrición, o tal vez lo que denominaron ecoalimentación, va a interrelacionar la nutrición humana, la producción agrícola y la sostenibilidad del medio ambiente. Mientras que la nutrición ecológica va a incluir, además de estas otras relaciones, el aspecto social. Y esto los voy a invitar a que siempre esté dentro de sus concepciones de lo que consideran es una alimentación sana y sustentable, porque hemos tenido unas tendencias mucho más hacia esos primeros conceptos, a pensar que si no daña el medio ambiente, pues entonces ya es bueno para la salud salud humana y planetaria, pero descuidamos aspectos sociales. Por ejemplo, la profesora Briana nos decía, en un país como el nuestro, como Colombia, muchas personas, campesinos y campesinas, dependen de esa actividad. Entonces, si generamos unos sistemas alimentarios que excluyen a los pequeños productores, pues entonces estamos haciendo que las problemáticas de hecho se ahonden y que muchas personas caigan en condiciones de pobreza y que generemos desplazamiento del campo, que es un problema que nosotros tenemos aún en nuestro país. Entonces, ¿cómo debemos garantizar que la alimentación que hay en nuestra mesa, esos yogures que hoy comieron, las empanadas, el maíz, el café, vengan de sistemas que protejan al medio ambiente, pero que también protegen a las personas que están detrás de esa producción? Entonces, yo quería en esta parte contarles algunas experiencias que, a partir de proyectos de investigación que hemos realizado en Antioquia, que es el departamento donde está nuestra universidad, y también en otros departamentos cercanos que hacen como circuitos o círculos de abastecimiento de alimentos, hemos venido observando y que cómo están atendiendo esos pequeños productores a esas problemáticas, tanto sociales como ambientales y de salud, que pueden estar inmersos en sistemas alimentarios convencionales. Entonces, lo primero es decirles
que en las principales ciudades de Colombia, y esto lo van a ver ustedes en todo el mundo, seguramente si ustedes ven en su contexto cercano, en las ciudades que ustedes viven, podrán identificar los sectores alternativos. De hecho, para nosotros es un sector relativo, digamos, naciente, pero en Europa estos sectores son mucho más sólidos, tienen muchas más trayectorias porque tienen sus orígenes especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, mientras que en Colombia allí también comenzaron algunos de estos procesos, pero se consolidan especialmente en los años 90 del siglo XX. Entonces, seguramente ustedes van a poder encontrar eco de este tipo de experiencias en los lugares donde ustedes también viven. ¿Y cómo se expresan? Pues entonces lugares donde la producción es de base ecológica, que hizo esa transformación de la dependencia de los agroquímicos a ser mucho más independiente y producir los insumos con base en lo que hay en las fincas, en el campo. En la fase de la distribución en el sistema, lo pueden ver en ferias, acá se llaman mercados campesinos, o también hay tiendas o cooperativas de productores, de comercio justo, o ya han avanzado, por ejemplo, a tener comercio electrónico, pero que viene de ese tipo de producción. Y finalmente están propiciando un consumo consciente y responsable entre las personas. Estas son las ciudades donde nosotros hemos desarrollado los estudios. Acá está Medellín, que está en el departamento de Antioquia, en Bogotá, que es la capital del país, y en un eje que es muy conocido, y dado que Briana habló tanto del café, justamente esta es la zona, y que se comparte de hecho con esta zona sur de Antioquia. Esto lo denominamos nosotros el eje cafetero, donde ven estas tres capitales seguidas, marcadas en el mapa, de tres departamentos que son tradicionalmente productores de café, pero Briana pues nos mostraba justamente pues café por todo el país, y nosotros pues lo elegimos más porque entre ellos tienen unos circuitos, hacen unos anillos de comercialización muy interesantes. Entonces nosotros vamos a estos lugares y comprendemos cómo se están dando los cambios de producción, de distribución y de consumo. Nosotros, cuando hicimos nuestras indagaciones con los pequeños productores, nos dimos cuenta que ellos eran los grandes precursores de esas transformaciones, porque ellos habían experimentado consecuencias en su propia salud de hacer parte de sistemas convencionales, porque aquí el uso, por ejemplo, de agroquímicos no es solo de la gran agroindustria, sino que justamente los pequeños y medianos productores se han adherido a ese modelo y lo usan de manera un poco como indiscriminada, y ha hecho que pues ellos tengan episodios de intoxicarse, por ejemplo, con el uso inadecuado de agroquímicos, o que su familia haya sufrido algún evento de ese tipo. Entonces, ellos, ante esas dificultades de salud y también de observar, esto lo han hecho, esas observaciones las han hecho grandes investigadores, pero también el investigador innato, que es el pequeño productor que observa cómo en su finca entonces ya no hay tantos pájaros, ya no hay abejas, ya no hay algunos roedores que eran importantes para mantener el equilibrio ambiental, y ellos empiezan a desaparecer por el uso de ese modelo productivo. Y claramente la estabilidad económica de estas personas está muy afectada porque pues se tratan de manera injusta en los mercados. Ellos entonces persiguen estos objetivos: cuidar la salud del medio ambiente, la propia y la de los consumidores, porque son conscientes de que la residualidad de agroquímicos puede generar daños finalmente en las personas que consumen esos alimentos. Quieren también generar circuitos de producción cercana y solidaria territorialmente y reconectada, porque tradicionalmente el comercio justo, y seguramente ustedes en Europa lo conocen mucho mejor, cómo esas relaciones del sur con el norte global, digamos, y cómo acá en Latinoamérica nos estamos pensando en cómo esos alimentos, además de
claramente poder ser parte de esas relaciones que hemos tenido desde hace muchísimos años entre estos continentes, pues cómo puede ser parte también del consumo local y cómo esto puede ser parte de la alimentación de la población que vive cerca donde se produce. Esto también es una respuesta para valorar la labor del campesinado en la sociedad, porque en Colombia esta ha sido una labor que ha sido menospreciada, poco valorada, entonces también es una posibilidad de posicionar los productores y los agricultores, y también es una forma de autoconsumir como garantía, esto es, lo decía ya la profesora María Fernanda, muy relacionado, esta es la forma como se expresa la soberanía alimentaria, el poder autoconsumir y tener muy baja dependencia tanto de alimentos para la familia como de los insumos para producirlos. Entonces ellos han hecho unas profundas transformaciones para todos los procesos de la agricultura, para preparar el suelo, para sembrar, para fertilizar, para hacer el control fitosanitario, y todo lo han hecho con independencia de recursos externos. En la distribución, entonces, se espera generar circuitos cortos, comercialmente, temporalmente y espacialmente, logrando producción local, compra local y cadenas comerciales directas o indirectas cortas, porque pues también hay un problema con la excesiva intermediación, que hacer las acciones de conexión son muy importantes porque pues en nuestras ciudades, como vemos nosotros también, como gestionado nuestro territorio, hay unas zonas de producción y unas zonas de consumo que hay que conectar, entonces ahí tienen que haber algunos actores que hagan la conexión entre la producción y el consumo sin duda, pero han habido en ese tipo de relaciones, y cuando se hacen muy largas y hay muchos intermediarios, también aparecen problemas de especulación que han también encarecido el precio de los alimentos. Cuando ya se hacen los procesos de distribución, hemos evidenciado que hay como 3 tipos de actores muy importantes que favorecen ese tipo de acciones, unas de origen gubernamental, otras privado y otros de origen en la sociedad civil. Todos quieren que esa producción, que fue la primera que se implantó en digamos, fue el primer proceso que se hizo en el país, entonces se hizo una transformación hacia la agroecología. Y cuando ya se logró consolidar, pues entonces el mercado no estaba listo para recibir esos alimentos. Entonces llegaban al comercio, digamos, convencional de alimentos, donde no había forma de diferenciar esa producción. Entonces, empezaron a ver luego este tipo de experiencias, unas de origen gubernamental que tienen un énfasis sobre todo en la protección e impulso al pequeño productor, las de origen privado, que son pequeñas empresas, no se piensa en una gran industria de alimentos orgánicos, ni mucho menos. De hecho, estos son pequeñas ideas de pequeños empresarios que lo que hacen es hacer ese ejercicio de conexión, y los de origen en la sociedad civil lo hacen sobre todo porque quieren con esto hacer un impulso de la educación ambiental y seguir promoviendo la agroecología, para que la agroecología tenga un espacio concreto en las casas de las personas, en las instituciones. Y finalmente, referirme al consumo alternativo. Entonces aquí también hay unas personas haciendo unas búsquedas de unos alimentos que cuiden su salud. Acá la calidad es muy importante, especialmente evitar el consumo de agrotóxicos, cuando entendimos que la residualidad de agroquímicos podría hacer daño. Entonces, pues hay unos consumidores que comprenden esa situación, sobre todo cuando han sido tocados, por ejemplo, por alguna enfermedad como el cáncer. Entonces empiezan a hacer sus búsquedas. Lo segundo es que también quieren cuidar el medio ambiente. Saben que estas prácticas pueden contribuir en este sentido, y justamente lo que nos convocó en este proyecto de cooperación relacionado con la búsqueda de los objetivos de desarrollo sostenible muy relacionados con estos asuntos,
Y también ellos quieren involucrarse en participar del comercio justo y de un relacionamiento justo con quienes están haciendo esas transformaciones, que en nuestro país son pequeños campesinos, pero además son la forma como no tuvieron que hacer ninguna transformación, digamos, porque la producción indígena, étnica, la producción de las personas de raza negra en nuestro país, diferentes, nosotros tenemos muchas etnias indígenas en nuestro país, ellos hacían esa producción, su producción indígena y étnica, tradicionalmente pues no hacía parte de esos paquetes tecnológicos. Y también lo hacen motivados por la calidad de estos alimentos, porque son alimentos mucho más frescos, porque les duran muchísimo más. Entonces, finalmente estamos viendo que esta es una forma no solo de cambiar las formas de alimentarse, sino una forma alternativa en general de vivir, no solo de comer, sino de todas las prácticas, de las búsquedas que están haciendo las personas por comprometerse con esas transformaciones. Entonces, incluyen la alimentación, pero van mucho más allá. Podríamos decir que estamos observando entonces en nuestro contexto un patrón alimentario en transición. Creo que en próximos webinars ustedes van a hablar sobre este tipo de alimentación que en sí misma no es solo ser y transitar hacia el vegetarianismo, esa es una opción, pero no todas estas personas que se involucran con estos sistemas productivos y de distribución hacen ese cambio, pero sí están haciendo unas transformaciones que incluyen, por ejemplo, consumir menos carne roja, consumir menos azúcares refinados, menos sal, menos harinas, menos aceites. Y finalmente esto nos conduce a ver que es la aplicación de recomendaciones como las de Eat Lancet, por ejemplo, lo que ellos denominan la dieta planetaria. Entonces, son un grupo de personas que van transitando hacia allá. Para dejar espacio a las preguntas, que ya veo muchas en ese espacio, entonces voy a dejar aquí y pues más hallazgos de nuestras investigaciones y esto que les estoy contando, pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube de la Universidad de Antioquia y podemos conversar alrededor de este blog que se llama Sistemas Alimentarios Sustentables, donde intercambiamos ideas de cómo entonces hacer esa transformación que requieren los sistemas alimentarios. Bueno, pues muy buenas tardes y en primer lugar muchísimas gracias Marta y muchísimas gracias Briana por estos temas tan interesantes que habéis compartido con nosotros esta tarde y además tan interesantes como que a los participantes de este webinar pues les ha generado mucha inquietud y tenemos muchas preguntas al respecto y si os parece bien pues pasamos a comentarlas. El primer turno de preguntas sería para la profesora Briana. Y bueno, respecto al tema del plátano, sí que ha habido varios participantes que han hecho distintas preguntas, entonces voy a intentar agruparlas todas y si se queda alguna en el tintero, pues me lo recordáis por favor y a ver si Briana puedes contestar a todas a la vez, si no te las vuelvo a repetir. Uno de los participantes decía que si el plátano de Colombia es el plátano macho o es el mismo tipo de plátano que se produce en Canarias. Otro de los participantes preguntaba respecto a si el plátano es la fruta que más se exporta en Colombia. Y otro participante comenta en relación con la exportación del plátano, si el hecho de que se exporte el plátano y que por tanto haya menor disponibilidad del mismo para vosotros, para los colombianos, eso hace que se potencie el consumo pues, de otro tipo de subproductos y sobre todo de productos autoprocesados. Bueno, entonces con la primera pregunta, yo no conozco el plátano de Canarias, pero pues acá tenemos como, cuando decimos plátano y banano, pertenece a un género que se llama las musáceas. El plátano es un poco, pues se utiliza más a nivel de, digamos, de preparaciones culinarias como el patacón y demás,
pues o sea, plátano verde y plátano maduro. Y tenemos el banano, que se utiliza más es como fruta. Es decir, ese sí se consume a nivel consumo, digamos, de mano, ¿cierto? O sea, es una fruta. El plátano como tal sí tiene que pasar por algún procesamiento culinario porque pues no tiene tanta cantidad de carbohidratos simples como los tiene el banano, entonces por eso no se hace como el consumo de mano. Pero no sé si, pues, cómo sea el plátano de Canarias. Pues, y entonces ahí esa primera pregunta yo creo que... bueno, la siguiente pregunta, que si el plátano es la fruta que más se exporta en Colombia, el género como tal, sí, o sea, es lo que más se exporta en Colombia en frutales. Después le siguen los cítricos. Pues tanto plátano como banano, es decir, sí sería lo que más se hace exportación en frutales a nivel, pues, para exportación, pues desde Colombia. Y la siguiente, que la pregunta decía que se exporta mucho el plátano, entonces por lo tanto, al quedar como bajo consumo acá, entonces se aumentaba el tema de los ultraprocesados. Nosotros acá, de todas maneras, tenemos posibilidad, pues, y hay una buena disponibilidad de plátano y banano fresco. O sea, en Colombia la hay. Incluso no se consume tanto los ultraprocesados derivados del banano. Sí es específicamente de pues para este grupo de alimentos. Pero digamos que de manera general, o sea, ampliando un poco la respuesta, en Colombia sí que hay un aumento pues a pesar de que nosotros tenemos disponibilidad de tener alimentos frescos durante todo el año y de consumir bastante fresco, tanto frutales como tubérculos, plátanos, legumbres, entre otras, sí se sabe que nuestra dieta está aumentando en ultraprocesados. Específicamente para esto que son los plátanos, no, porque no tenemos una gran industrialización de los mismos. Entonces seguimos consumiendo mayor cantidad de plátanos frescos y bananos frescos. Pero digamos que en la dieta general uno podría decir que sí, pues a pesar de que tenemos disponibilidad, sí, sobre todo hay un aumento del consumo de ultraprocesados, sobre todo a nivel de ciudad, más que en el campo, porque en el campo sí hay más consumo de alimentos frescos. Pues muchísimas gracias, Briana. Continúo con otra de las preguntas, y es porque has comentado que los cereales son insuficientes en Colombia, y la pregunta es ¿por qué son insuficientes en Colombia? Bueno, aquí hay un poco de historia. No, básicamente esto lleva hace muchos años, antes de los años 80, Estados Unidos empieza a mandar cereales para Colombia, y era más económico comprar los cereales que nos mandaba Estados Unidos, importados desde Estados Unidos, que los que se producían en Colombia. Y esto ha sido vigente hace mucho tiempo. Por lo tanto, de algún modo empieza a disminuir la producción, sobre todo de maíz, y empieza a disminuir la producción en general de cereales. O sea, esto ha ocurrido a lo largo de muchos años, y básicamente como estamos hoy es con una dependencia muy alta de cereales de otras partes, pero eso empezó por el tema de lo que nos llegaba es precisamente de Estados Unidos, que o sea, falta de soberanía alimentaria. De acuerdo, y continúo con la siguiente pregunta, que está relacionada con el bocadillo de guayaba, y pregunta que qué es lo blanco que lo recubre. Has dicho que es la hoja de alguna planta, yo tampoco lo consigo recordar. Con lo que se envuelve la hoja de bijao, pero sí, de guayaba, lo blanquito, sí, lo blanquito es azúcar. O sea, es la pasta de bocadillo de guayaba, aparte de que pues el bocadillo ya tiene azúcar dentro de su formulación, tiene un borde de azúcar. Que está por Y debajo de la después, hoja, entiendo, y después está la hoja. O sea, sí, o sea, está el bocadillo y tiene un borde de azúcar.
Eso está seco, pues o sea, es un dulce, y se envuelve en la hoja de bijao. Perfecto. Y a ver, pues creo que para ti, Briana, nada más, porque el resto son preguntas de plátano que ya hemos sintetizado en la primera pregunta. Y yo creo que podemos empezar ahora con las preguntas dirigidas a Marta, que hay un par de preguntas que están relacionadas con el café. Y una de ellas es si la demanda del café producida por los pequeños productores es mayor que la de café producido a nivel industrial. Y luego otra pregunta está también relacionada con el hecho de, habéis comentado como que exportáis alimentos de mayor calidad y vosotros os quedáis en Colombia con aquellos que tienen menor calidad. Creo que esto es algo que has comentado tú, Briana. Entonces, uno de los participantes pregunta si esto ocurre también con el tema del café, si vosotros exportáis el café de mayor calidad y vosotros os quedáis para vuestro consumo propio del país el café de menor calidad. Martica, respondo. Bueno, entonces, entonces, con el tema de la calidad, nosotros aquí en Colombia, la mayor parte de café que se produce, pues que nosotros consumimos, es un café que viene derivado de algo que se llama café pasilla. El café pasilla es un café defectuoso. Por ejemplo, un café perforado o un café muy ácido o un café con defectos, o sea, que no cumple la calidad. Entonces, al no cumplir la calidad, no sirve para exportación. Por eso queda acá y finalmente esto termina procesándose. Nosotros somos unos grandes consumidores de café instantáneo. Entonces, el café instantáneo es hecho de café pasilla. Solamente son, digamos, cuando ya hay, que no es para café instantáneo, sino simplemente un café granulado o un café para pulverizar, que tienen otro tipo de calidad, pero todo el café instantáneo es café pasilla, el que venden para, pues el que nos dejan acá y que consumimos acá. Perfecto, muchas gracias, Briana. Sí, y Marta, con respecto al tema de la producción de café. Bueno, yo creo que habría sido muy interesante contar con Sara Márquez, que justamente es una experta en café y está en una de las zonas cafeteras nuestras antioqueñas. Podría decirles que el café colombiano, de todos modos, el de mayor producción, es un café convencional que viene en esos grandes, en el monocultivo de café. Y que solo en tiempos recientes ha venido aumentando los cafés que denominamos como café especiales, que son una producción más pequeña, aunque con el café colombiano pasa algo muy particular y que a mí me parecería que puede resaltarse, y es que si bien hay algunas fincas de gran extensión cafetera, tenemos también pequeños productores de café. Y uno de la posibilidad de mantener, esta ha sido parte de la economía colombiana desde los años 30, y que se mantenga desde tanto tiempo implica que hay un trabajo asociativo muy fuerte detrás de esto. Entonces hay pequeñas familias caficultoras que hacen parte de la Federación de Cafeteros y hay cooperativas de cafeteros. Entonces allí se mezclan, digamos, producciones de pequeña escala y de gran escala de café, pero casi siempre es de un café producido convencionalmente y de manera reciente, porque cuando nació la producción de café en Colombia, pues no tenía tanta dependencia de insumos externos y agroquímicos como el que tiene hoy. Luego, pues en el país hemos tenido plagas como la roya, la broca, bueno, otras cosas que saben mucho más los compañeros del sector agrario, pero esto ha hecho ya un uso más intensivo de agroquímicos y un tránsito solo de algunos, con esto concreto, de algunos productores a unos cafés especiales, pero que hay mucho potencial, insisto, porque tenemos parte de nuestra producción en pequeñas parcelas, en fincas pequeñas.
Y continuando con el café, otro participante nos pregunta si los alimentos que vosotros tenéis en mayor cantidad o que producís bueno, en general que tenéis en mayor cantidad, como pueda ser el café, ¿lo tenéis porque lo producís o porque lo importáis de otros países? Y ponen el ejemplo del café, ¿no? En concreto. Específicamente nosotros, a ver, tenemos una alta producción de los alimentos que más se exportan, que más se comercializan para otros productos. Entonces, y es privilegiada la producción de estos alimentos precisamente porque sirven para un autoabastecimiento, pues pueden servir para la comercialización interna, pero sobre todo para la venta externa, que son los alimentos que mencionamos ahorita, pues cítricos, plátanos, algunos tubérculos, por ejemplo, como la papa, la yuca, el café, también está ahí el cacao, está todo lo que es derivado del aceite de palma, pues, sí, de la palma, el aguacate. Pues otro de los participantes indica que en Colombia tenéis una problemática latente y que son los altos costes de producción para el pequeño y el mediano productor. Entonces pregunta si la solución a plantear para solucionar esta problemática, qué solución se plantea para solucionar esta problemática. No sé quién de las dos puede abordar mejor esta respuesta. Podría comenzar yo y Briana luego. Yo les invitaría a pensar en que el pequeño productor ha sido, como les decía durante la exposición, un sector poco valorado en el país, a pesar de que es la base de nuestra sociedad todavía, y eso es muy bueno. Pero pues parte de nuestro conflicto ha hecho que muchas de estas personas pierdan sus tierras, tengan que desplazarse a los centros urbanos y allí perder las capacidades que tenían como productores. Ahora tienen que emplearse en otros oficios o estar desempleados o hacer parte de trabajos informales en las ciudades, hacer parte, por ejemplo, de la construcción. Pero las posibilidades reales de estar en el campo son una solución para el país. Y por eso, por ejemplo, implementar los acuerdos de paz que se firmaron hace algunos años en Colombia es supremamente importante para dar ese paso. Ese acuerdo de paz incluye una reforma rural integral que, no, digamos, las reformas rurales siempre han sido para devolver y entregar tierras, pero allí hay unos acuerdos que van más allá del tema de tierras. Lo incluye y es muy importante, pero además están las dotaciones, por ejemplo, de los sectores rurales de nuestro país. Nosotros hemos privilegiado las carreteras que conectan las ciudades y los puertos, pero las carreteras que nosotros denominamos terciarias, que son las que van a las casas de los campesinos en las zonas rurales, están en muy mal estado. Son carreteras donde no se puede transitar, donde todavía se requiere transporte mular, que eso es transporte en caballos, sí, eso todavía lo necesitan los campesinos en nuestro país. Entonces, el sistema educativo, el sistema de salud en las zonas rurales nuestras funciona de manera muy deficiente. Entonces, hay que lograr incentivos para el retorno a la vida rural del país. Insisto que es muy bueno que aquí todavía tenemos en parte de lo que somos, el amor por la ruralidad. Muchas de las personas que han sido desplazadas quieren regresar, pero sí en adecuadas condiciones a sus tierras. Habrá que incentivarlos entonces a que los procesos de producción que ellos hacen sean adecuados, y por eso podemos aprovechar también que este nuevo momento de producción para el país
se haga con modelos de producción diferentes. Entonces, que podamos aprovechar el tránsito a la agroecología. En este momento nuestros suelos descansaron por algo terrible que fue la guerra, pero nuestros suelos descansaron. Entonces, hay una historia muy bella que nos cuentan algunas personas que viven en un municipio acá cercano, que sufrió mucho el conflicto, que dice que la caña es el producto con el que se hace la panela, que les contaba Briana, que es muy importante en nuestro país. Si ustedes me preguntaran a mí cuál es el producto más importante en Colombia, más que el café, internamente, o sea, nuestra cara al mundo es el café, pero internamente el producto más importante para mí es la panela. Y ellas nos contaban una historia muy bonita y es que ese cultivo es muy resistente. Entonces, ellas dicen que la caña las esperó mientras ellas estuvieron por fuera de su municipio y cuando ellos regresaron a sus tierras, ahí estaba la caña esperándolos y pudieron rápidamente procesarla y vender panela. Entonces, poder volver a reactivar su economía. Entonces, en nuestro país implica hacer una apuesta muy importante por apoyar al pequeño productor, porque como acá la agroindustria exportadora ha sido tan importante, todas nuestras políticas públicas se van hacia ese apoyo de esa agroindustria. Y los precios, por ejemplo, ahorita preguntaban algo sobre el comercio local y el comercio de exportación. Las diferencias de precios son abismales. O sea, mientras un producto de exportación, además que lo pagan en dólares, y por nuestro nivel de cambio, pues es muy bueno ganar dólares. Entonces, hace que exportar genere muchos mejores recursos y la producción local que se queda acá, que digamos las calidades, pues algunas son diferentes, pero se pueden usar, o sea, no significa que acá comamos alimentos deteriorados, ni mucho menos, pero sí son, de hecho es muy beneficioso, porque se va para exportación el alimento más grande, pero aquí se queda el más pequeñito, pues si es que un árbol da frutas grandes y frutas pequeñitas, y en la exportación les gustan más las grandes, pues bien, nosotros nos comemos la más pequeña. Y eso es muy bueno pues para un sistema que funcione bien. Pero implica entonces apoyar a ese pequeño productor, apoyar todas las cosechas y que volquemos nuestros intereses y nuestros recursos, apoyar a ese mercado local, al productor local y sin descuidar obviamente lo que hemos ganado en exportación. No sé, Briana, si tú querías añadir algo más a la respuesta o continuamos con las siguientes preguntas. No, de acuerdo con lo que dice Marta, o sea, definitivamente el campesino, o sea, los pequeños y medianos productores necesitan un apoyo institucional y no solamente un apoyo institucional, pues digamos, o sea, a todo nivel, pero sobre todo a nivel, digamos, técnico, cómo pueden hacer mejor las cosas, también porque hay algunos que saben hacer, o sea, saben producir, pero podrían hacerlo mucho mejor y también llegar a unos niveles de mercado superior, haciéndolo de una manera diferente. Entonces, sí se necesita un apoyo institucional al pequeño y mediano productor. Y eso es una apuesta, pues, que tiene que ser del Estado. Totalmente de acuerdo con vosotras. Pues continuando con esta pregunta, con los productos que producís, otro participante nos pregunta cuáles son esos productos que consideráis privilegiados para exportar. El café es uno de ellos, pero ¿qué otros productos consideráis como los más adecuados o los estrella para ser exportados? Yo creo que es más para Marta la pregunta, pero bueno, como vosotras consideréis oportuno. Porque definitivamente los que están más privilegiados en la exportación son los que finalmente se venden mejor en otros países. Ahora se está privilegiando mucho el aguacate. El plátano ha sido de esos productos que históricamente han estado privilegiados para la exportación.
todos los frutos exóticos, que incluye frutos cítricos, pero pues, o sea, frutos que de pronto en otros lugares es difícil conseguir, por ejemplo, el lulo, la granadilla, la pitaya, pues algunos de los que les mostraba ahorita, o sea, aquí se consideran frutos exóticos y definitivamente son privilegiados para que se produzcan buena cantidad acá y que se lleven también para exportación. Y una de las recomendaciones actuales para garantizar la seguridad alimentaria en el mundo, porque vimos justamente durante la pandemia cómo la seguridad alimentaria de todos los países, eh, claro con diferencias, pero de todos los países estuvo afectada y cómo se requeriría revisar las medidas de importación y exportación de alimentos y para países que requieren la importación de países, por ejemplo, del trópico, pues entonces hay un llamado a revisar esas características sin nunca poner en riesgo claramente la inocuidad de los alimentos, que es un principio básico, pero ese tipo de trámites que se requieren para hacer la exportación, porque ustedes tal vez conocen algunos alimentos a los que se les ha facilitado el proceso de la exportación, pero la riqueza y la biodiversidad que hay en Colombia es mucho mayor y podrían, el conocimiento que se tengan de otros alimentos por parte de todos, pues puedes dar un paso a que pues otros puedan salir a la vía pública. Hay unos alimentos que están por allá como escondiditos y no los conocemos ni internamente y pues tampoco externamente, pero ese reconocimiento, esas posibilidades del intercambio de alimentos, de que los países puedan determinar cómo es que quieren intercambiar los alimentos, pues nos permitiría de hecho también aumentar la diversidad de nuestra alimentación. Gracias, Marta. Y otro participante nos pregunta que respecto a lo que tú has comentado de producción ecológica, que entiende que comienza por los pequeños productores, ya que son ellos los que notan en primer lugar, ¿no?, las consecuencias. Dice que qué ideas se tienen para implementar estas medidas a nivel más industrial. Bueno, ese es todo un reto. Pensar en cómo se puede escalar la agroecología. Y eso implica, primero, un relacionamiento horizontal entre los actores. Implica que la industria incluya, además, y por eso yo hice énfasis en esos conceptos, espero no haber sonado como un tanto teórico, pero es para que consideremos que en esas relaciones no solo importan los asuntos ambientales a los que les hemos dado mucha fuerza y con lo cual entonces hay una tendencia como a hacer simplemente un cambio en insumos. Entonces el insumo que era de producción química, ahora hacemos una producción biológica y hacemos un cambio de insumos, pero no consideramos eso que implica con el pequeño productor. Y ahorita intencionalmente puse el ejemplo de la Federación de Cafeteros Nuestra, porque muestra cómo un trabajo asociativo, aun con pequeños, podría llevar a mercados internacionales que tienen pues unos requerimientos muy altos o escalar. Entonces ese trabajo asociativo puede ser muy importante, solo que hay que trabajar muchísimo porque venimos de un sistema que nos fragmentó pues a nosotros además por el conflicto, pero el sistema económico hace que cada uno trate de tener éxito en un mercado. Y hemos trabajado poco, durante los últimos años, muy poco juntos. Entonces, ¿cómo lograr que sea posible un trabajo asociativo de los pequeños productores, dar algunos incentivos a ese trabajo asociativo? Y uno de ellos puede ser desde lo que hacemos en el cotidiano, desde la demanda en parte de los alimentos, podemos encontrar algunas respuestas. Y otra pregunta está relacionada con la diferencia entre el café y el tinto.
No sé quién de las dos. No, o sea, la bebida de café es el tinto, o sea, aquí se le llama tinto, el tintico. Entonces, pues no, simplemente es el café, pues no es la bebida de café normal, pues no hay diferencia. Ya a veces le agregan a leche, entonces a veces se le llama como el periquito, pues tiene como otros nombres, pero el tinto pues es la bebida de café y aquí se le llama así. Diana, tú querías de pronto decir algo con el tema de industria, que me parece importante, la pregunta anterior. Perdón, me perdí, Marta. Le No, Martica. preguntaba a Briana. Ah, bueno, está bien, está bien. Perdón, tenemos una pregunta relacionada con el aceite de palma, el consumo de aceite de palma en vuestro país y si hay actividades de concienciación para limitar su consumo. La pregunta específica dice que si consumimos el aceite, ¿cómo dice? La pregunta específica dice cómo se consume tanto aceite de palma, si es tan perjudicial y si tenéis políticas o actividades de concienciación para limitar o reducir este consumo. Bueno, pasa que en Colombia se produce mucho aceite de palma. Si bien sabemos desde la parte nutricional que tiene una composición que no es adecuada para la salud cardiovascular y que debería limitarse, digamos, su consumo, es la opción más económica para los colombianos. O sea, dentro de los aceites es el más económico. Entonces, bueno, se contrasta lo que se dice a nivel nutricional, pero realmente las posibilidades económicas es que en la mayoría de los restaurantes y en la mayoría, pues y en muchas casas utilizan ese aceite de palma. Pasa también con el aceite de palma y es que aquí se están tratando de hacer algunas modificaciones del aceite para hacer una sustitución de los ácidos grasos, entonces le hacen una modificación lipídica en donde se retiran pues ácidos grasos palmíticos y le ponen ácidos grasos, por ejemplo, linoleico para que quede, o linolénico u oleico, para que tenga otro tipo de composición. Entonces tenemos, por ejemplo, un tipo de aceite de palma gourmet, que es un aceite rojo de palma alto en ácidos grasos oleicos. También hay otras variedades que son más poliinsaturados, pues porque le hacen la sustitución con linoleico, linolénico. Entonces, eso es lo que se está tratando de hacer como pero se vende como un aceite de palma gourmet porque ha tenido esa modificación. Y respecto a las políticas gubernamentales que tenéis para limitar la sobreexplotación y la deforestación causada para producir este aceite de palma, ¿realmente existen realmente existen, pero ¿qué políticas se llevan a cabo para intentar limitar, por decirlo de alguna forma, estos daños, ¿no? La deforestación en Colombia, eso pues es un crimen, ¿cierto? Sin embargo, no, pues falta como un grado de estructuración en el cual haya mayor vigilancia, porque es que es muy difícil vigilar las selvas. Entonces, se sabe que diariamente hay una deforestación de las selvas. Sin embargo, pues esto es difícil de controlar, pues o por lo menos lo que se nos ha comunicado es que es difícil de controlar, porque tenemos mucho territorio selvático, porque quienes hacen deforestación son grupos al margen de la ley, entonces un guardabosques no puede hacer nada, pues o está desarmado en función de otros actores pues, que tienen otras fuerzas. Entonces, o sea, sí hay regulación con el tema de la deforestación. Lo que pasa ahí es que se sale de control para un territorio que tiene tanta selva.
Y una última pregunta para cerrar esta fase de debate. Es si tenéis en Colombia algún sello de producción ecológica o algún tipo de reconocimiento similar para este tipo de producción. Sí, el ministerio, Martica, ¿lo contesto yo o tú? El Ministerio de Agricultura tiene un sello específico para los productos ecológicos. Entonces, en Colombia, a ver, pasa algo. Tenemos este sello, pero muchos de los productos que se comercializan con sello agroecológico tienen otro tipo de sellos, por ejemplo, como el de Estados Unidos, como el de la Unión Europea. Y no todos tienen el sello propio de Colombia. En parte porque puede que los productos que, por ejemplo, tengan otro sello sean de otros países, o porque se vendan hacia otros países, entonces de una vez sacan el sello de allá y acá pues se puede comercializar con el mismo sello, por ejemplo, para Estados Unidos y demás. Entonces sí tenemos un sello propio, hay una verificación del cumplimiento para otorgar ese sello, es algo muy costoso, por lo tanto pocos productores pueden tener ese músculo financiero para obtener el sello. Entonces no es algo, o sea, existe, pero no es algo que sea común encontrarlo, y sobre todo en pequeños mercados o en mercados directos. Esto sobre todo se consigue en supermercados o hipermercados. Yo creo que puedo agregar algo. Por supuesto que Elena. sí. Que en parte esto es una de las posibilidades como de convencionalizar la agroecología. Si bien eso permite, los sellos de comercio justo, por ejemplo, los sellos agroecológicos han permitido el intercambio de alimentos cuando la proximidad geográfica no es una realidad. Esto ha hecho que muchas personas puedan certificar procesos, pues, pero porque tienen la capacidad, como decía Briana, de hacerlo. Y en espacios agroecológicos un poco más locales, más pequeños, se ha optado por apostarle a sistemas participativos de garantías, que seguramente ustedes también los conocen, y esto hace que se involucren a las personas que hacen parte, por ejemplo, como consumidores, que se involucren en el conocimiento de todo el proceso. Entonces es un aval de confianza que otorga una organización de personas a ese proceso, pero eso implica aprender justamente sobre el sistema que hay detrás, o sea, no solo estar como en esa faceta del consumo, sino entender y entenderlo bien de cómo es que se hace el proceso de distribución, entonces qué relaciones comerciales se están dando ahí, cómo se establece el precio, pero también entonces entender algo de producción, entonces qué tipo de insumos usan, quiénes están involucrados en la producción, y por eso finalmente hay un mensaje y es poder involucrarse de manera mucho más activa en la gestión del sistema alimentario del que hacemos parte y que hace que tengamos comida en nuestra mesa. Pues muchísimas gracias a Marta, muchísimas gracias Briana por haber compartido con nosotros estos temas tan interesantes y que también a nosotros nos resultan tan enriquecedores. Y vamos a ir concluyendo este webinar, pero antes le voy a dar la palabra a mi compañera María Fernanda Fernández para que os dé las últimas nociones a los participantes de este webinar. Yo me despido y muchísimas gracias. Gracias, Elena. Igual que Elena, me sumo a las felicitaciones y a los agradecimientos para Marta Alicia y para Briana. Muchísimas gracias, profesoras, por participar y acercarnos un poquito más a Colombia y a sus alimentos. Y nada, recordarle a los alumnos sobre todo que van a reconocer créditos, que tienen reconocimiento de créditos,
que a lo largo de la semana se les va a enviar vía email 2 actividades. Una va a ser que hagan una foto a su nevera o a su despensa, ¿vale? Y que identifiquen en esa fotografía los alimentos ultraprocesados. Y además, si saben el consumo de estos alimentos ultraprocesados, si lleva implícito, acarrea algún tipo de enfermedad, también que la pongan. Y la siguiente actividad, la otra actividad que se les enviará por email, es una encuesta sobre el patrón de alimentación que tienen, ¿vale? Se enviará por email y la tendrán a lo largo de la semana. Como os digo, es obligatoria para aquellos que quieran pedir el reconocimiento de créditos. Sin más, bueno, y si quieren hacerla a alguien más, pues evidentemente animamos a todos a que participen, porque yo creo que, bueno, es saber un poco cómo comemos. Sin más, agradecer otra vez a las ponentes su magnífica exposición, agradecer a Ana desde la Fundación General de la Complutense, que ha estado dando el soporte técnico informático al webinar. Y nada, muchísimas gracias por la asistencia a todos los participantes. Esperamos que hayáis disfrutado. Gracias, Elena, que ha estado moderando todo el debate y la sesión de preguntas. Y nos vemos el próximo 5 de octubre, miércoles, con la sesión titulada Patrones alimentarios en Colombia. ¿Sería posible integrar la dieta mediterránea en la región de Antioquia? Yo creo que es un tema muy interesante y bueno, que os invito a que os volváis a escribir y volváis a asistir al webinar. Sin más, me despido, agradecer nuevamente y nada, muchísimas gracias a todos los participantes.